Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, yo creo que las lecturas que estuvimos viendo la semana que entra, la semana pasada, son fundamentales. Realmente es básico tener una buena comprensión acompañada por lo que sentimos cada uno de nosotros respecto a nuestro caso. También para muchos de nosotros sí es necesario poder adelantarnos a lo que sería la continuación de la actividad adictiva, la progresividad, ¿no? Para otros, pues tratar de vencer la negación de la mente, de ver una situación que está presente. Aquí todo esto empezó el día 27 de febrero, que nos dice que cuando llegamos aquí, en realidad lo que nos hizo llegar aquí, aunque hay veces que no nos damos cuenta de qué es lo que nos hizo llegar aquí. Muchos creemos que llegamos aquí por darle gusto a alguien más o cosas así. Otros ya de plano llegamos con sabiendo el hecho de que nada podíamos hacer respecto a nuestra forma de consumir. Y acompañado de eso, tener la experiencia de que habíamos sido muy dañados, aquí dice aporreados, muy dañados por esa forma de consumir, muy dañados en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra salud física, en nuestra relación con el entorno, en nuestro caminar por la vida, hasta llegar a una enfermedad incapacitante incapacitante del todo, y que nos imposibilitaba realmente. El primer paso dice: admitimos que éramos impotentes, que no podíamos no consumir. Aparte, aquí habla de nuestra forma de consumir. No podíamos no consumir. La primera, lo que implicaba que después no podíamos interrumpir el consumo y no podíamos parar de consumir. Y también esto implicaba que estábamos dañando todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Aquí dice que el consumo nos había aporreado. Es un término que lo podemos cambiar por algún otro, ¿no? Que nos había realmente destrozado, dañado mucho, y que no podíamos hacer nada contra él.
que aunque quisiéramos no consumir, que aunque quisiéramos decidir ya no consumir, no podíamos decidir, que el consumo para nosotros no era una decisión, una elección. En lo que leemos aquí, que es la base de la comprensión que tenemos aquí de la enfermedad, el título es impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. Acá en el primer paso dice que se han perdido las facultades de la voluntad para resistir a la demanda de consumir, para resistir al mandato de consumir. Que el que tú no quieras consumir no va a servir para que no consumas, ¿no? Esto muchas veces es difícil de entender. Espero que ya todos los que estemos aquí podamos entender esto. Repito estos párrafos porque les digo, para mí son básicos, ¿ya? Entonces estábamos nosotros sin poder cambiar la situación provocada con nuestra manera de consumir, ¿no? Provocada con nuestra manera de consumir. No poder no consumir. Y una vez que consumíamos la primera, no poder interrumpir el consumo, llegar hasta la intoxicación, sufrir los problemas que se desprenden de esta situación cuando hay una breve interrupción en el consumo, la abstinencia, y toda la forma en que habíamos dañado nuestra vida y nuestro cuerpo, nuestra relación con el entorno, nuestro camino en las actividades, y que no podíamos hacer nada al respecto. Nosotros tenemos una negación inconsciente a vivir determinada emoción. La emoción no es producto de las circunstancias, de los contenidos que la vida te presenta, sino de lo que piensas al respecto de esos contenidos. Eso está ya determinado. La emoción no es producto. Lo que la vida te presenta es neutro. Lo que provoca la emoción es lo que piensas tú de ellos. ¿Qué tipo de contenidos o qué tipo de emociones? No importa tanto. Lo que importa saber es que hay muchas emociones que nosotros nos negamos sin darnos cuenta. Esto es muy importante, sin que pase por nuestra razón el hecho de que nos estamos negando a consumirla. Y nuestra negación es tan fuerte que para nosotros el no negarnos sería fatal. Para nosotros el negarnos es esencial, el negarnos todo esto en el inconsciente es esencial, es un motivo de supervivencia el negarnos a vivir esa emoción. Al principio, cuando tuvimos contacto con el consumo, pues pudimos creer que eso nos permitía no sentir esas emociones, que eso nos permitía fugarnos de la realidad. Pudimos creer, y para nosotros era tan importante eso que creímos que habíamos encontrado la panacea para vivir, la panacea para la imposibilidad que teníamos, la falta de poder para vivir. Esta negación inconsciente, aunado con una ilusión es una mentira, de que el consumo te sirve para esto, ¿verdad? Te sirve para negarte a vivirlo, es lo que determina que nuestro cuerpo, al sentir la emoción, secuestre las facultades de nuestro cerebro y se maneje como una necesidad primaria de supervivencia, necesidad
de supervivencia. Las necesidades de supervivencia, pues hay cuestiones a resolver sin tiempo para otra cosa. No las resuelve la parte racional de nuestro cerebro, sino que la resuelve la parte emocional, la amígdala. Y en nuestro caso, cualquier necesidad de supervivencia es resuelta por un mandato de que hagas aquello que necesitas para sobrevivir, un mandato bioquímico. Entonces esta necesidad de supervivencia nos emite el mandato bioquímico de que iniciemos el consumo. Ahora nosotros creímos encontrar allí la forma de vivir, empezamos a hacer de esto un hábito, un estilo de vida, el consumir, para cada vez que se nos presentaba alguna necesidad, alguna emoción que no podríamos permitirnos vivir, muchísimas. La intolerancia a la frustración, el miedo al rechazo, el egocentrismo, la no aceptación de la voluntad de Dios. Habíamos visto realmente en la semana que la impotencia ante el consumo se podía reducir a una cosa: a no poder aceptar lo que era, ¿no? Lo que era. Y en lo que es determinado por alguien que no somos nosotros, por lo que es, ¿no? Y es determinado de una forma que no puede ser de otra manera. Entonces aquí es cuando empiezan a mencionar sobre la voluntad de Dios, pero hablando de Dios no cabe el término voluntad. No hay una brecha entre lo que Él quiera y lo que se presenta. Para Él no hay la posibilidad de querer o no querer. Él es un designio, un mandato, una organización de las cosas en donde en un solo momento, en el presente, en el ahora, Él determina lo que es y determina lo que es más conveniente para el todo, tomando en cuenta que todo está interconectado. Nos dicen, si tú buscas la causa de cualquier suceso, te tienes que remontar al momento mismo de la creación, y el momento mismo de la creación es este. Todo esto que le estoy diciendo ya es la espiritualidad. Ya vimos que nosotros, en el plano físico, mental, nunca podríamos liberarnos del sufrimiento. Y el sufrimiento, también ya lo vimos, implica que nos estamos resistiendo a algo, que hay algo que no estamos aceptando. Esa es nuestra forma de producir sufrimiento. Entonces vamos cayendo en ese hábito, aprovechando el hecho de que no tenemos el poder que nos faltaba para vivir, para huir de las emociones dolorosas, y entonces se va viendo en nuestro organismo la creación de la dependencia. A esto se le llama dependencia psicológica. De estarlo repitiendo va cambiando nuestro metabolismo, va cambiando nuestra química cerebral, hasta que se presenta la dependencia física. La dependencia física implica el hecho de que nosotros consumimos de una manera especial. ¿En qué consiste la forma en que consumimos? Cuando empezamos a consumir, no podemos interrumpir el consumo, no podemos parar de consumir, consumimos por más tiempo de lo que pretendíamos consumir, dejamos de atender otras cosas por tener que estar consumiendo. Entonces a eso se le llama la pérdida de control de la cantidad que consumes, o también se le llama compulsión física. Una manera en la cual nosotros reaccionamos al consumo de la sustancia que consumamos es distinta a la forma en que reacciona la mayoría de la gente. Para la mayoría de la gente, el consumo de estas sustancias, que no son propiamente
muy fáciles de consumir para el físico de un ser humano, no va a tolerar estar consumiendo demasiado de esto, que no es propio para el consumo, ¿no? Entonces nuestra reacción es distinta a la de la mayoría de la gente. Una reacción ante el consumo de algo que es distinta a la mayoría de la gente se llama alergia. Entonces a la compulsión física también se le llama alergia. Esto va a hacer que nosotros consumamos generalmente hasta llegar a la intoxicación. También el estar viviendo esto va a hacer que vayamos necesitando cantidades cada vez mayores en un principio de la sustancia que consumimos, o cambiar de sustancia que consumimos a sustancias, hablan de drogas blandas, drogas fuertes, al final todo viene siendo lo mismo, que es esa necesidad de cantidades cada vez mayores implica un aumento de lo que llamamos nosotros tolerancia. Conforme vamos consumiendo, llega después de un buen tiempo la disminución de la tolerancia. Junto con esto se presentan dos cosas. Se presenta que cuando por alguna razón ya te quedaste tirado, ya estás cansado, ya se te acabó, tienes que dejar de consumir momentáneamente, se te presentan los síndromes de supresión o abstinencia, que son un conjunto de malestares biopsicosociales que experimenta el adicto cuando interrumpe su consumo. En lo físico te sientes mal, en lo psicológico también, pues porque ves el estado de tu vida y dice, las cosas se complican y se vuelven imposibles de resolver. La vida como estaba, sin todas las consecuencias, porque junto con esto se van presentando los efectos nocivos, la forma que son los daños que se le causan a todas las áreas de nuestra vida, que son, en el primer paso, somos impotentes ante el consumo y nuestras vidas se habían vuelto inmanejables, ¿no? Hay que usar algunas palabras, ingobernables, no sé por qué lo pusieron, ¿verdad? Porque no es porque no hagamos caso, ni porque no aceptemos el gobierno de alguien, ¿no? Es porque no podemos hacernos responsables de ella, no podemos cuidar nuestra salud física, no podemos cuidar nuestra área familiar, tenemos que declararnos en un estado de interdicción, de incapacidad. Es incapacitante el seguro social, te incapacita por cualquier tipo de adicción. Yo estuve incapacitado por el seguro social. Es incapacitante porque realmente no puedes tú funcionar, no te puedes hacer cargo de lo que tengas, aunque tengas que hacer cargo, ¿no? Y eso hace que nuestra responsabilidad se traslade. Por ejemplo, si mi responsabilidad era hacerme cargo de mis hijos y de mi trabajo y todo esto, y si tengo yo este estado, esa deja de ser mi responsabilidad porque no la puedo atender. ¿Y cuál viene a ser mi responsabilidad? Atender mi problema, mi enfermedad. Decimos que aquí nos vamos a estar confrontando constantemente con el hecho de que lo que debemos atender es nuestra responsabilidad para con nosotros mismos y para con los demás. Dejemos de soñar que nuestra responsabilidad para con los demás es ir y pagarles la renta, o es ir y proveerles nuestra responsabilidad primero que nada, nos dicen lo primario es salir de esto, ¿no? Hazte responsable y paga la renta. Si no puedes, ¿no? ¿De qué sí te puedes hacer responsable? De atender tu enfermedad, porque aquí nos vamos a dar cuenta de que hay una manera de encontrar la salida, de controlarla, de meterle en control a la enfermedad. Entonces, estas dos cosas juntas te van a hacer que vuelvas de nuevo al inicio del consumo. La supresión misma
te puede llevar de nuevo al inicio del consumo. Entonces el inicio del consumo puede ser un síntoma de dependencia psicológica, o cuando es la supresión lo que te lleva a volverlo a iniciar, es de dependencia física. Aunque ahí es muy difícil de determinar. ¿Por qué tuviste que consumir? Por el malestar que sentía tu físico, por la necesidad. Llega a ser tan fuerte la urgencia de seguir consumiendo, pero también al mismo tiempo está el estado de tu vida, que de repente no lo puedes dejar de ver. Y si tu vida, como estaba sin todo esto que es añadido por la actividad adictiva, no podías vivirla, pues añadiendo todo esto, pues con menos razón lo vas a poder vivir. Y estos síndromes de supresión, ya les hablé, es muy importante que conozcan que son dos, ¿verdad? Que son dos, el agudo y el tardío. El agudo se conoce, la cruda, estar crudo, lo sientes inmediatamente, ¿no? Pero el tardío que se presenta, el primero, pues pasa en poco tiempo, la severidad cambia de acuerdo a lo que consumes, pero pasa en poco tiempo. En cambio el otro, en el primero los síntomas dependen de la sustancia que consumías, y en el segundo depende del daño que le has hecho a tu organismo, ¿no? El consumo de estas sustancias que consumimos nosotros, compañeros, nos dañan de los pies a la cabeza, por completo, internamente, externamente, ¿no? Es el deterioro del ser humano, el deterioro tuyo como persona. Y eso es un deterioro que tú sientes en lo interno, sentirte deteriorado, sentirte, aquí dice, aporreado, realmente aporreado, como si te hubieran agarrado con una cachiporra, pero no pequeña, ¿no? Con un mazo grande que tumba todo. Dice, esta enfermedad aniquila todo lo que vale la pena en la vida. Cualquier propósito, cualquier intención, cualquier cosa no va a ser posible si se tiene esa enfermedad. Entonces estamos en ese ciclo adictivo dando vueltas, y aquí lo que decimos, compañeros, decimos que nada podíamos hacer al respecto, ¿verdad? El problema ya nos lo explica el doctor Silworth en la opinión del médico, aunque el doctor Silworth dedica su capítulo sobre todo a explicarnos esto de aquí, la alergia orgánica. Nos dice que para el que tiene toda esta forma de consumir, para el que no puede consumir con moderación, la única solución es la abstinencia completa, es decir, lo que se tiene que es el inicio del consumo, y nosotros no podemos decidir no consumir. De hecho, aquí se ve directamente que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de negarnos inconscientemente a vivir las emociones. Eso es difícil. Entonces, para que nos desaparezca esta negación, en realidad lo que debe desaparecer es la producción de esas emociones que nos negamos a vivir. Esas se producen respecto a cómo vemos lo que vivimos, a cómo lo percibimos, ¿verdad? Cualquier cosa que estemos viviendo, si no lo aceptamos, nos producirá una emoción que no podemos vivir. Y el que tú no aceptes algo que ya está aquí presente, no va a hacer que eso deje de estar presente en este momento, en la aceptación del momento. El no poder dejar de creer que eso lo podemos hacer a un lado y que nosotros podemos ser los que determinemos el camino por donde deben ir las cosas. Eso nunca va a ser posible. Entonces, aquí, si seguimos dando vueltas en esto, con una enfermedad que es progresiva,
que conforme aumenta el tiempo de actividad, aumenta tu grado de deterioro, que incluye el deterioro de tu físico, incluye el deterioro en cómo te relacionas con tu entorno, en cosas que son realmente muy importantes para ti, cosas que son muy importantes como hacerte cargo de una familia, como desarrollarte en un trabajo, como cualquier cosa, ¿no? Llegas a un estado de incapacidad, de interdicción. Hay un estado que legalmente se llama de interdicción, cuando no puedes hacerte responsable de nada. Ese se te levanta ante el Ministerio Público y te señalan como, y te quitan todos tus derechos, tu derecho a manejar bienes, tu derecho a tomar decisiones, y no es que te los quiten, es que realmente no puedes hacerlo. Entonces dice, estamos ante este caso. ¿Eso lo avalan médicamente? ¿Cuándo? Eso que tú dices de que te quitan toda responsabilidad, ¿eso te lo firma un médico? No, eso vas al Ministerio Público. Vas al Ministerio Público. Sí. Pero el ministerio obviamente le habla sabe que al médico que sabe ahí, ¿no? Exacto, sí. Okay. Y aparte que es incapacitante, pues te digo, en los trabajos te incapacitan tus incapacidades. Okay. Y aunque no te lo determine la situación se da, aunque no te la determine el Ministerio Público, ni aunque te den tu incapacidad o no. Eso de las incapacidades es poco conocido. Sí, no, nadie lo sabía, hasta ahorita que lo comentas. Sí. Porque, por ejemplo, uno como responsable, si tiene un empleado que tiene este tipo de problema, pues imagínate, para la empresa, el incapacitar, pues es como, ahora sí que la empresa está pagando. No, le está pagando una parte, porque el seguro social teóricamente es tripartita, ¿no? Exacto. Y ya hicieron aportaciones para pagar ciertos riesgos, sí, riesgos inherentes a la presencia de cualquier enfermedad. Okay. Ahora lo difícil es pensar en esto como una enfermedad, sí, y sabemos que es una enfermedad, ¿verdad? Lo sabemos teóricamente, pero la actitud de nosotros ante esta enfermedad no es la misma que ante cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, se nos hace claro que pase esto, ¿no? Sí. Dice que friega para la empresa. Pues la misma friega que pagar la incapacidad a alguien que ya tenga cáncer o que le dé a cualquier otra enfermedad. Y no es una friega porque están los riesgos calculados y balanceados con las aportaciones que se hacen, hijo. Pero ya ves que los patrones, pues de esa forma lo toman al final. Los patrones tal vez ni lo sepan ni lo sabe nadie. Y ahora eso, aquí en el libro hay un capítulo a los patrones, un capítulo que se llama Los patrones, ¿o cómo se llama? Sí. Por lo general la gente que nos dice que el adicto que se ve incapacitado para seguir realizando su trabajo y todo esto, por lo general pues tiene ciertas capacidades, mijo. Y los patrones aquí este libro fue escrito en Estados Unidos, y ahí la forma en que reaccionaron ellos muchas veces es ver que les convenía que se rehabilitara a su empleado para que pudiera seguir trabajando por lo que podía aportar al trabajo, ¿no? Y acá en México se tiene otra actitud, pero por ejemplo en lugares de decir que tú perteneces a una comunidad de ayuda mutua donde estás en tratamiento, te da ventajas para para estar en algún trabajo, ¿no? Acá todavía no pensamos bien esa cuestión. Okay. Sí. Entonces caemos en esto, y esto a dónde nos lleva, sabiendo que la enfermedad es progresiva, que conforme aumenta el tiempo de actividad adictiva, aumenta el grado de deterioro. Y sabiendo que esta enfermedad es terminal, que su fin es conocido, no específicamente cuál, pero sí alguna de varias posibilidades: la muerte, que te encierren en un psiquiátrico, y que mates a alguien, que te maten, que te metan a la cárcel. Cualquiera de esas es una posibilidad de cuál va a ser el punto en que termina esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, si nos quedamos con este solo panorama,
pues es el desahucio. Entonces no podemos quedarnos con ese panorama. Entonces dice aquí, estás ante una situación que tú puedes considerar como un problema, acerca del cual tú no puedes hacer absolutamente nada. Por más que te aconsejen, por más el estímulo de un consejo bien intencionado no te sirve para nada. Vas tú con los que atienden las enfermedades y te dicen que ellos saben lo que tú necesitas. Nos lo repiten en la opinión del médico, el doctor Silworth nos lo dice en el capítulo 2, hay una solución, nos lo dice el doctor Young, nos explica qué tipo de cambio debe de haber en ti. Tú debes de ser otro de forma que ya no produzcas que te niegues a vivir. Debes de ver las cosas completamente, de una forma completamente distinta. Un cambio gigantesco, ¿no? Un cambio revolucionario en nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes, un cambio en nuestra escala de valores. Acá, por ejemplo, la lectura de los compañeros dice aquí, no, la de mañana, dice, la eliminación del egoísmo, el predominio del ego, y ahondando en el ego como falso yo, no como sentirte mal, abarcando con esa palabra ego cualquier cosa con la que tú te identifiques, de forma que la identificación sea falsa, ¿verdad? Estamos tratando de construir una base espiritual para la vida, entonces nosotros nos consideramos como seres espirituales y aquello con lo que nos identifiquemos, para que esa operación lógica de identidad sea correcta, no puede ser de una naturaleza distinta que la naturaleza espiritual. Y de la naturaleza espiritual no sabemos nada, no conocemos ninguna otra cosa, entonces no podemos identificarnos con cualquier cosa que no pertenezca a esa naturaleza, ni con nuestro nombre, ni con nuestras funciones, ni con nuestros papeles, ni con nuestra historia, ni con nuestra familia. No, pues si yo soy hijo de tal o... No. Con todo el egoísmo es la clave de la felicidad y únicamente se puede lograrse con la ayuda de Dios. La eliminación del egoísmo. Empezamos, dice por ahí el libro, será este de acá, dice aquí, así es que nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nosotros mismos, surgen de nosotros, y el adicto es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, de ser terco, de persistir en algo, ¿no? Lo tenemos visto ya desde que es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Pero esa persistencia en ese comportamiento, no podemos modificarlo, viene de ser terco en querer tú determinar lo que vas a vivir, en querer ser tú, el que sea el control de lo que pasa, tener el control de lo que pasa, y eso no se da. Entonces dice aquí, es un ejemplo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no lo es. Por encima de todos nosotros, los adictos, tenemos que librarnos de ese egoísmo, tenemos que hacerlo, nos mata. En el libro dice, tenemos que liberarnos del ego o nos mata. Liberarnos de la falsa identificación es encontrar cuál es nuestra verdadera identidad. Eso se va dando ya hasta el final del mapa espiritual, en el 12º paso, cuando nos hablan de ese despertar espiritual, de cuando te das cuenta quién eres en realidad y lo que es la vida en realidad. Entonces aquí nos dice, entonces ahí no podemos quedarnos, ¿no? Tenemos
que entregar ese problema ya, lo que estamos admitiendo es que la solución de eso está fuera de nuestro alcance, de nuestras manos. Entonces tenemos que encontrar alguna forma en que se solucione. Nosotros tenemos aquí la ayuda mutua, tenemos esto que empezó a surgir en aquel tiempo con respecto a una adicción específica, y tenemos la experiencia que aquí se comparte de personas que, estando en nuestra misma situación, lograron salir de ella. Si lo que nos llevaba a nuestra problemática era el no aceptar lo que vivíamos, ahora es poder aceptar completamente cualquier cosa, dejar de ponerle condiciones a la vida, ¿no? Entonces dice aquí: entrego mi problema al que lo puede resolver, hago lo que han hecho otros, porque veo que ellos lo están resolviendo de esa forma. Entonces, ¿cuál es mi problema del consumo? Mi problema del consumo es el no poder vivir lo que la vida me presenta. Entonces, mi problema del consumo se reduce a mi problema de contacto con la vida, a mi problema de no poder aceptar lo que ocurre en la vida, que está fuera de mi control. No soy yo el que controla esas cosas. Entonces dice aquí, ponemos el problema en ese poder que nos pueda ayudar, ¿verdad? Ya les he hablado del ejemplo ese que les he mencionado varias veces, que dice acá. Dice, por ejemplo, Abraham Lincoln, que estaba con un gran problema, lo que estaba viviendo la Unión Americana cuando la guerra de secesión. Él vio que no podía con ese problema y dice: muchas veces me he hincado de rodillas con la abrumadora convicción de que no tenía a dónde ir, de que no tenía cómo proceder respecto a la situación que se estaba dando. Hincarme de rodillas es una manera de decir: me rindo a mi origen y entrego este problema que yo no lo puedo resolver, lo dejo de cargar. Ya no insisto en hacerme cargo de él. Va a ser imposible que yo me haga cargo de él. Entonces dice aquí, dejamos que algo se haga cargo de él, ¿no? Le pueden poner ustedes el nombre que quieran. Algo que con respecto a ese problema pueda lo que yo no puedo. En ese sentido es un poder que puede más que yo, es un poder superior con respecto a ese problema. En inglés es higher power, un poder más grande que yo con respecto. No me dice highest, no me dice poder máximo, ¿no? Poco a poco lo vamos haciendo un poder más grande, hasta lo podemos hacer del tamaño que nosotros queramos, siempre y cuando la situación es que me resuelva el problema. Entonces dice aquí, se lo dejamos en sus manos y dejamos que se haga cargo de mi vida, ¿verdad? Que se haga cargo de lo que yo voy a vivir o de lo que no voy a vivir y de lo que se va a dar. Esto implica lo que no se va a dar, etcétera, y lo tenga en sus manos. Dice, es acá, se lo pasamos entero y nada nos queda. Pero al pasárselo debe de ser cumpliendo cierto requisito, confiando en que aquello a lo que se lo vamos a pasar, confiando en que aquello a lo que se vamos a pasar se va a hacer cargo de lo que yo viva en bien mío, donde yo no tendré ya ni siquiera la oportunidad de decir lo que es el bien. La confianza es una confianza completa en que lo que yo vivo es a mi favor, en nuestro bien, no solo en el mío, sino en el bien de todos. Y una confianza que no pueda ser limitada por lo que mi mente piensa
ni por el acuerdo o desacuerdo con mi voluntad. Esa es la condición que se lo pasamos, pero pasándosela con esa confianza, con una confianza que no pueda ser disminuida. Y este hecho, he hecho yo esto, honradamente, pues llegas y lo dejas en él, pero he hecho yo, hago yo constantemente esto, honrada y totalmente, porque constantemente aquello que quiero que no limite mi confianza se va a estar interponiendo para limitar mi confianza. Me va a decir mi mente, no, pues eso que está haciendo este cuate está mal, y sigo etiquetando yo y produzco emociones, no, y eso no me sirve, porque yo tengo que dejar de producir esas emociones. O si lo que me pone a vivir pues no concuerda con lo que yo quisiera vivir, pues también eso limita mi confianza. Entonces yo tengo que estar haciendo constantemente esto para que ni mi voluntad ni mi forma de catalogar aquello que Él está disponiendo para mí en mi bien, no sea debilitado por nada. Es algo que tengo que estar refrendando constantemente. Aquí paso a la lectura del día siguiente. Ya no debo yo de volver a iniciar el consumo, la abstinencia. Ya no debo de salir de esa locura, de volver a iniciar el consumo a pesar de las consecuencias adversas. Esa es la cordura de la que me habla en el segundo paso. Luego dice, el poder dejar el consumo para siempre escapa de mis manos, se halla en manos de aquel donde dejé el problema. Entonces, si está esa confianza de que Él se hará cargo de eso, en nuestro bien, entonces dice aquí, no necesitamos preocuparnos ni pensar más acerca de ello. Pero el problema es que eso se va a oponer con todo el condicionamiento que traemos, con la presión externa de la gente que vive la misma situación que nosotros vivimos, que tienen la misma enfermedad que nosotros tenemos, con diferentes síntomas. Su impotencia ante la aceptación de la voluntad de Dios la manifiestan de otra manera, sintiéndose mal, sintiéndose descontentos, no llegan al grado de pretender que no la van a vivir consumiendo, pero tal vez pretendan que no lo van a vivir haciendo algunas otras cosas. Hemos visto que hay adicciones de consumo y adicciones de proceso, por ejemplo, ¿no? Está el trabajo adictivo, el comer compulsivo, el jugar compulsivamente, la ludopatía, y montones de tipos de adicciones ya con nombre y otros muchísimos más sin nombre específico. El esperar la gratificación de eventos futuros o cosas externas. El dejar la responsabilidad del estado de tu ser, del estado de bienestar o malestar, a lo que pasa. Y la espiritualidad te pone como un principio esencial, que tú eres el que asumes la responsabilidad de tu estado emocional. Y lo que te lo capacita a asumirlo es la confianza que tengas en aquel que es el que está a cargo de las cosas. Ya te diste cuenta que no eres tú, ¿no? Durante mucho tiempo lo pretendiste, pero ya para esas alturas tú debes de darte cuenta que no eres tú, porque si hubieras sido tú el que está a cargo de las cosas, ¿verdad? Pues no hubiera habido discrepancia entre lo que es y lo que tú hubieras querido que fuera. Pero no es así. La mayor parte de las veces siempre se presenta esa discrepancia, ¿no? Entonces aquí venimos precisamente a practicar en eso. Esto es lo importante de esto.
a practicar que no dándose lo que queremos, ¿verdad?, no nos pongamos así de mal, como nos poníamos y nos teníamos que reaccionar consumiendo, ¿no? Que aprovechemos este tiempo para nosotros mismos, darnos ese chance de practicar, de no estar pidiendo, de no estar queriendo, de no estar necesitando, de volcarte hacia afuera en lugar de volcarte hacia adentro, hacer de todo este tiempo una práctica, ¿no? Claro, no vas a poder renunciar del todo a todo, pero sí, pues aprovechar las oportunidades que haya, ¿no? Si alguien tiene necesidad de hablar 10 veces al día con su papá, pues que hable para empezar unas 5 veces, ¿no? Y que luego le vaya bajando, ¿no? Si alguien tiene necesidad de comerse 1 kilo de dulces, pues que le baje a 800 gramos, hijo, ¿no? Y luego así a menos, hasta que ya, no, hasta que puedan practicar que no se dé lo que él quisiera que se diera, porque lo que él quiere que se dé no está en su bien, ¿verdad? No es en su bien como si está en su bien, en nuestro bien, lo que él decide que se dé. Entonces dice, si no hemos hecho esto sincera y totalmente no, si no hacemos esto constante y sinceramente, las probabilidades de que volvamos a agarrar el problema, si no tenemos la confianza absoluta esa que no puede ser disminuida por ninguno de esos elementos, las probabilidades de que volvamos a hacernos cargo del problema de la vida y por lo tanto con aquello que no podemos reaccionarnos otra vez consumiendo, esas probabilidades van a hacer que el problema lo tengamos nosotros ya en la mano y ya admitimos que ante ese problema no podemos hacer nada. Entonces lo que va a pasar es otra vez lo mismo, dice, y hacemos entonces de nuevo el problema es nuestro y nos hallamos en el mismo punto de impotencia. Sí, sí. Buenas tardes, Césarita. Hola. Entonces sería empezar como ceder y ceder para uno mismo. Lo veo como, no sé si igual estoy equivocada, sería como un autocontrol, por llamarlo de alguna forma, de cada vez que haya una necesidad, yo tratar de empezar a controlar para que cuando verdaderamente llegue una posibilidad de consumo, al estarlo practicando diario, como usted dice, ya pueda yo decir no o evitar esa situación. Sí. Y contra lo que vamos no es contra lo que realmente necesitamos, es contra lo que creemos que queremos, ¿verdad? Ya les he platicado que en el camino de la vida uno se va en pos de aquello que cree que quiere. Por ejemplo, lo primero que busca es el placer, luego el prestigio, la fama, el poder, y caminando ese camino vas a encontrar, si encuentras algo, pues te das cuenta que eso no es lo que realmente querías. Y es muy distinto lo que necesitamos de lo que queremos. Muchas veces lo que queremos es contrario a lo que necesitamos. Entonces, la práctica no es tanto el control con respecto a lo que necesitamos, sino con respecto a lo que queremos, a lo que necesitamos, o con respecto a aquello con lo cual nos liga un apego, porque el deseo es distinto. El querer algo, el desear algo es querer, y se dé o no se dé, ¿no? Debes tú ya saber que hay cosas que tú quieres, que tú deseas, y cosas que la vida hace posible que se den y otras que no. Y para ti debe ser transparente eso. Pero cuando está a nivel de apego, tú dices compulsivamente debo tener esto para que yo pueda estar bien. Y entonces, al no darse, aparecen emociones tóxicas que te hacen daño. No, lo que necesitamos es otra cosa. Dice en nuestro tercer paso,
que si nos manteníamos cerca de... que ya descubrimos que teníamos un nuevo patrón. Ya les he dicho que esto es la impotencia, el no poder aceptar lo que es. Y lo que es, le podemos llamar un nombre, le podemos poner un nombre. Le podemos poner la voluntad del que determina eso, ¿no? Muchos le ponen un nombre muy sencillo y que si no te causa problema lo puedes usar. Si te causa problema le puedes poner otro nombre. Lo que quiere la vida, por ejemplo, ¿no? Le preguntan a alguien qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Y lo que nosotros debemos decir es, pues eso, pregúntaselo a la vida. La vida te vive a ti. El arte de vivir es ser uno con la vida, ¿no? El ejemplo es, haz de cuenta que tú vas montado en la vida es un caballo, y alguien te pregunta ¿para dónde vas? Y tú le dices, no, pues pregúntale al caballo. Declara cuál es tu capacidad real de designar lo que es o lo que no es. En el tercer paso dice, dejamos de jugar a ser Dios, dejamos de pretender tener ese papel de control sobre lo que vivimos, eso no lo tenemos. Entonces dejamos de jugar a ser Dios porque no daba resultado. Yo no pude vivir lo que estaba pegado a vivir, no coincidió lo que se presentó con lo que yo creía que quería. Entonces dice, descubrimos que teníamos un nuevo patrón metafóricamente, nada que ver con un patrón humano, ¿no? Un patrón que dice lo que tienes que vivir y ya. Un patrón que tiene las características, todas las características menos las características de un patrón humano. Porque los patrones humanos luego son medio tranzas y cosas así, ¿no? Y se embarcan en que tú seas un cómplice y... no. Alguien que determina lo que vas a vivir. Él es el jefe, nosotros somos sus agentes, él es el padre, nosotros somos sus hijos. Dice, si nos manteníamos cerca de él, si lo encontrábamos dentro de nosotros y desempeñábamos bien su trabajo, que su trabajo siempre es algo que nos encarga que hagamos hacia los demás. Él nos utiliza como instrumento, nosotros estamos aquí para que su divino propósito se despliegue, para que lo que él quiere tome cuerpo y se haga, ¿no? Y ese trabajo es hacia los demás. Entonces él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de él y hacíamos bien su trabajo. Eso dice aquí la literatura. Pero el problema es que nosotros damos preferencia a lo que queremos, lo que necesitamos nos parece poco, nos parece insuficiente, porque lo que queremos no está a nivel de deseo, sino a nivel de apego. Y ya les he puesto el ejemplo de que si aquí abriéramos dos ventanillas y en una les diéramos lo que necesitan y en otra lo que quieran, en la que se les da lo que necesitan no se formaría nadie, ¿verdad? Muchas veces lo que hemos querido es absolutamente lo contrario de lo que necesitamos. Muchas veces se presenta ese caso, ¿no? Entonces, lo que tú decías, Ceci, no es ir disminuyendo lo que necesitas, sino lo que quieres. Porque lo que queremos son muchas cosas que ni necesitamos, ¿no? Y ahorita, ¿cuál es nuestra necesidad? Pues disminuir con respecto a lo que queremos. Es interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Interesarnos cada vez más, no en ver qué podemos recibir, sino en ver qué podemos dar, porque ese es el funcionamiento real de la vida. El funcionamiento de la vida no obedece a la lógica mundana. La lógica mundana te dice que si das, se te acaba. La lógica funcional de la vida, y eso, el problema es que no puede llegar a uno a ese convencimiento, no basta que lo diga por aquí en algún lado,
sino hasta que lo vivas. Y cuando lo vivas es cuando ya puedes transmitir la experiencia, ¿no? Que dando es como recibes, ¿no? Eso lo dice en la espiritualidad, lo dice por ejemplo en la oración de San Francisco, que es un modelo para cambiar nuestra mente. Entonces hay que pasar de no poder aceptar lo que es la enfermedad, la resistencia a lo que es, el conflicto, el problema con lo que es, a la aceptación de lo que es la práctica espiritual esencial, y que en realidad es el tercer paso, la práctica espiritual principal y la más simple. Discutir con esa es locura, nos dicen, ¿no? Entonces nos dice aquí, y la aceptación, ¿qué tiene como sustento? La confianza. La confianza, una confianza que va más arriba de la comprensión, una confianza en que Él se hace cargo de las cosas en nuestro bien, porque lo que lo relaciona con nosotros es el amor que nos tiene. Se hizo muchos, está feliz con nosotros, somos la causa de su entusiasmo, el resultado de su entusiasmo. Le preguntaron que cómo era su creación y dijo que era realmente buena. Pero nosotros creemos que con nosotros en ella, pues ya echamos a perder la creación de Él. O que necesitamos otras opiniones más calificadas que la de Él. Le preguntaron que era buena, ¿no? Yo no la veo tan buena, mejor le voy a preguntar a otras personas que estén más capacitadas, a los presidentes, a Trump o a Putin, a ver qué me dicen, ¿no? Me van a decir que todo está muy mal, ¿no? Entonces no, dice aquí, luego acá dice, cuando me encuentro pensando en beber, ya vimos que lo que nos lleva al consumo no es un pensamiento, no pasa por lo racional, ¿no? Es una consecuencia de una emoción que no pasa por el lóbulo frontal. No atraigas nuevamente el problema, se lo has entregado y nada puedes hacer respecto de ello. Así me olvido del consumo. No, todo este proceso no se puede dar, no hay tiempo, ¿no? Esto no se da, esto no es cierto. Muchas de esas cosas las tenemos que traducir y cambiar. Es una de las partes más importantes, realmente lo que hace que esto funcione, es entregar lo que sucede en nuestra vida, dejar de ponerle condiciones sincera y totalmente, sin volvernos a hacer cargo de ello. Entonces, esto tiene que ser una cuestión que estemos refrendando constantemente, porque el condicionamiento no es fácil de soltar, y las presiones que vamos a tener del exterior también nos pueden impulsar a no valorar la confianza que tenemos en Él. Que dicen, bueno, ya estás sin consumir, ya ponte a hacer algo. Y acá la lectura del día de ayer de este libro nos decía, éxito. Ya deja de hacer algo y busca el éxito. ¿Para quién es un éxito estar como estamos ahorita? Es el problema, que no nos conformamos con este éxito, queremos. ¿Por qué? Porque ahorita estamos sin consumir. Pero vean, ahí hay alguien que no puede estar sin consumir. No es uno, son varios, son miles, que no pueden, no es que no quieran, no pueden. ¿Y no pueden por qué? Pues porque tienen la misma situación que tenemos nosotros. Entonces, no es realmente el mayor de los éxitos el que estamos teniendo,
acá lo admitimos, pero llegan de nuevo y te dicen que aquí había un cuate que trabajaba, su papá era director de un trabajo, era director de un banco donde trabajé y trabajaba en cosas financieras, lo sacaron de aquí y lo quisieron meter a que se pusiera a trabajar en cosas financieras, y él no se sentía, que yo creo que todavía no se siente a gusto haciendo nada, pero de todos modos, esa vez se sintió tan a disgusto que se dio un balazo. Y dejar la vida no es fácil, se dio el balazo y tuvo que venir a recuperarse con todo el balazo, ¿no? Entonces, es un cambio en nuestra escala de valores, es un cambio total en cómo ves, un cambio revolucionario, desechar completamente las ideas, emociones y actitudes, volver a nacer, renacimos, ¿verdad? Nos interesamos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos, ¿verdad? Y cada vez más en ver con qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. Es un cambio total. Liberarte del temor de que no va a haber, dejar de vivir en la morada de la transparencia para vivir en donde estás realmente, en la morada de la abundancia. Atreverte a comprobar por ti mismo, para que le des crédito a todo esto que estamos hablando aquí, de que así es. Dice aquí, durante el periodo de nuestros años, durante nuestra actividad adictiva, que es cuando hemos estado consumiendo, ya puede ser seguido, con intervalos o como sea, nos hemos demostrado a nosotros mismos y a todos los demás, o sea, se nos ha quedado ya patente que no podemos dejar de consumir mediante, aquí ponen fuerza de voluntad, mediante nuestra voluntad, mediante el hecho de yo querer no consumir. El yo querer no consumir no va a servir para que yo no consuma. Tiene que haber algo mucho más. Ese puede ser algún principio, pero tiene que ir respaldado por otras tareas cuyos resultados tenemos que lograr. La única forma en que podíamos dejar de consumir era, como no estaba en nosotros el poder, era acudiendo a lo que fuera que tuviera ese poder de permitirnos dejar de consumir. En el momento en que una persona realmente acepta la forma que aquí se nos ofrece de salir, el camino, el mapa para salir de nuestra situación, es cuando cae de rodillas y se entrega a él. Aquí se los acabo de leer, compañeros. Aquí. Cae de rodillas, hincarme de rodillas. Me rindo a mi origen y entrego este enorme problema al mismo poder que se hace cargo de todo. Y se hace cargo de mi cuerpo, de mi funcionamiento, de todo. Se hace cargo en el universo del orden que hay, de la rotación de los modelos. Es el mismo poder que se hace cargo de todo. Eso es lo que quiere decir hincarme de rodillas. Esto también es metafórico, no es necesario tampoco que yo me hinche de rodillas. Es más útil que solo hincarme de rodillas, entregar realmente ese problema y dejar de estarlo teniendo yo aquí en mis manos. El problema de cómo voy a vivir, de qué va a ser mi vida, el tener una confianza absoluta en que lo que Él me ponga a vivir es la mejor de las voluntades, otra vez para mí, es en nuestro bien y no solo para mí,
porque todos los hechos están interconectados y siempre ocurre lo correcto para el todo. Entonces es un lenguaje un poco raro el que estamos utilizando y al cual no estamos acostumbrados, pero es el que nos marca la solución. Dice, a ese poder lo llamamos, y aquí le ponen un nombre. En el mismo momento en que esa persona realmente acepta esto es cuando realmente se lo entrega con toda la confianza de que el que se puede hacer cargo de él, ya vimos que nosotros no podemos, y de que él se va a hacer cargo de eso en nuestro bien, a nuestro favor, sin necesidad que lo estemos checando y verificando a ver si lo está haciendo bien o no, sabiendo que aquello que ocurre está bien hecho. ¿Qué nos puede hacer creer que es malo? Los condicionamientos. Por ejemplo, pensar que la muerte es mala, la enfermedad es mala, que en esa vida donde todo es impermanente, ¿verdad?, donde el orín y la polilla todo lo consumen, hay ciclos de éxito y ciclos de fracaso, y hay ciclos en donde las cosas vienen a ti, prosperan, y ciclos donde se van, y creer que los ciclos ascendentes son mejores que los descendentes, eso solo está en tu mente. Cuando algo termina es bueno porque surge el espacio para que surjan nuevas cosas, nuevas oportunidades. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de darnos cuenta cuál es el funcionamiento real de la vida hasta que no hayamos, y tenemos la suerte de tener que pasar por este camino para darnos cuenta de que así es, ¿no? De que no es la experiencia que yo les puedo compartir. Dice acá, después de habernos rendido, y rendido es aceptado, la rendición, la entrega, la aceptación, se utilizan como sinónimos. Entonces, el problema de que se vuelva a presentar el síntoma está fuera de mis manos, ¿verdad? Ya no está fuera de mis manos. Como lo que pase en mi vida ya, yo sé qué es lo que debe de pasar, y no a través de la mente, ni a través de que cuadre o no cuadre con mi voluntad, ni de lo que me diga mi papá, ni de lo que me diga mi mamá, de que ya me ponga a trabajar, o de que nada de eso. Yo sé primero que nada que así es. Todo lo que me digan los demás, pues están igual de neófitos conmigo, son nuevos en este manejo de la vida, y ellos son más nuevos que yo. Hay mucha gente que no tiene ni la suerte de poder darse cuenta de esto. Entonces dice, lo que tenemos que hacer es estar seguros de que nunca nos volveremos atrás. Entonces, para esto, para no volvernos atrás y querer otra vez agarrar el problema, es no permitir que esa confianza se debilite. No permitir, desechar lo que nuestra mente piensa. Nuestra mente tiene un pensamiento muy estrecho de las cosas. El pensar fragmenta. Tú no puedes pensar en la totalidad de las cosas, puedes pensar en parte de las cosas, pero para darte cuenta de que lo que estás viviendo es para nuestro bien, ¿no? Está fuera del alcance de tu mente, porque tú puedes, cada vez que piensas te ubicas en determinada perspectiva, y como estás muy cerca de ti, es como si vieras un cuadro y tan cerca que no le alcanzaras a ver la forma. Entonces dice aquí, y aquí pone puras cosas que no sirven, ¿verdad? Cuando me veo tentado, ya no me puedo dar la oportunidad de verme tentado como si fuera una duda, ¿no? Cuando se consume es algo que no puedes dejar de obedecer. Debo decirme a mí mismo, no puedo hacerlo, tengo un convenio con Dios. Nada de eso es cierto. Ese convenio de Dios no es que yo diga tengo un convenio con Dios, es porque realmente lo tengo, no tengo ni que decirlo. ¿Y qué hace ese convenio? Pues saber cómo actúa Él en mi favor. No es un convenio escrito, nada de eso. No es un compromiso.
es una confianza real en mí. Dice, al mismo tiempo digo una pequeña oración solicitando la fortaleza necesaria para mantener. Voy a cumplir con mi convenio con Dios. Es la pregunta, ¿no? Estoy cumpliendo. Dice, no estamos curados, nuestra enfermedad es incurable. Dice, lo que tenemos es una suspensión de nuestra sentencia proporcionada por el mantenimiento de nuestra condición espiritual. Por en todo lo que esté viviendo, llevar la visión de eso a de dónde viene y quién lo pone y por qué lo pone. Llevar la visión de la voluntad de Dios a cada uno de nuestros actos o a cada una de las cosas que nosotros vivimos. O sea, nada más saber quién es el que está organizando esto, ¿no? Aquel que no se equivoca. Yo con mi forma de ver las cosas, pues me equivoqué muchas veces. Entonces dice aquí, trataré de progresar en esta nueva vida, pensaré con mayor frecuencia en las cosas espirituales y progresaré sin darme cuenta. Cuanto más cerca me halle de la nueva vida, más pensaré en mi ineptitud, en mi impotencia. Mi sensación de fracaso es un signo seguro de que voy progresando en la nueva vida, ¿no? Nos dicen que el primer paso nos dice que la derrota, que la rendición, acá nos dice el primer paso, ¿no? Ningún fracaso es tan doloroso como este. La sustancia se ha convertido en un salteador rapaz que nos despoja de las facultades de la voluntad para resistir a la demanda de que yo lo consuma. Cuando acepto este simple hecho, mi derrota es completa. Pero al ingresar aquí, cambia muy pronto de punto de vista respecto. El ver esta derrota lo puedo considerar como una humillación, pero al estar aquí ya me doy cuenta que no es una humillación. Nos damos cuenta de que únicamente admitiendo cuál es la situación que vivimos, somos capaces de dar los primeros pasos hacia nuestro fortalecimiento y liberación. La aceptación de nuestra impotencia se convierte finalmente en el firme cimiento sobre el cual podemos edificar una vida útil y feliz. Entonces aquí me dice aquí, la sensación de fracaso es un signo seguro. No estoy fracasando, estoy obteniendo éxito. Es un signo seguro de que voy progresando en la nueva vida. Solo es la lucha lo que lastima. En la pereza física, mental o espiritual no hay sensación de fracaso ni de incomodidad. Pero en la lucha conmigo mismo, en el estarme venciendo a mí mismo, en el estar practicando eso, vencerme a mí mismo es cambiar, es vencer la inercia que me impele, que me impulsa a seguir por donde voy. Para que algo cambie de dirección se necesita aplicar una fuerza. Seguir por donde voy no me va a llevar a ningún buen camino. Dice, entonces esa fuerza que yo voy a poner en esto, siempre puedo confiar, aparte de que está Él ahí para ayudarme, de que Él me está proveyendo de eso, de esa fortaleza. Luego, porque puede haber señales de progreso en la nueva vida, puede haber señales de progreso, que me sea gratificante aquello que estoy construyendo, porque si no me es grato lo que estoy construyendo, compañeros, tendré que recurrir otra vez, habrá para mí dolor y tendré que recaer otra vez en lo mismo. Pido poder siempre tratar de progresar, y aquí no hay límite, compañeros, no hay límite, Si gustan compartir, me dicen. El primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base, aquí otra vez ponen de fuerza de voluntad, ¿no? Una vida llevada a base de lo que quisiéramos que fuera, difícilmente puede ser venturosa.
Siempre estamos en conflicto con algo o con alguien, aunque nuestros motivos sean buenos. La mayoría de la gente trata de vivir por autopropulsión, contando con sus propios inventarios, con sus propios recursos, sin contar con el factor principal que es el que determina las cosas. Cada persona es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo, que está tratando de arreglar las luces, el ballet, el escenario, y los demás actores según sus propias ideas. Si las cosas quedaran como él quiere y las personas hicieran lo que él desea, el espectáculo resultaría magnífico. Todos, incluso él mismo, estarían satisfechos, la vida sería maravillosa. Al tomar estas disposiciones, nuestro actor puede ser bastante paciente, hasta modesto y dispuesto a sacrificarse. Por otra parte, puede ser vil, egoísta, interesado y falso, pero como en la mayoría de los seres humanos, es probable que sus características varíen. ¿Qué es lo que generalmente pasa? El espectáculo no da muy buen resultado, no sale como yo quiero, no todo se está moviendo a mí, no la vida se está adaptando a mí, yo soy el que me debo adaptar a ella. Empieza a pensar que la vida no lo trata bien, empieza a asumir el papel de víctima, que es uno de los papeles favoritos, decide esforzarse nuevamente. En esta ocasión es más exigente o condescendiente. A pesar de todo, otra vez la función no le parece bien, algo está fallando por ahí. No es un individuo que busca para sí mismo, aun cuando está tratando de ser bondadoso. No es víctima de la ilusión de que puede arrancarle satisfacciones y felicidad a este mundo si lo hace bien, como si el resultado de tu vida fuera una función de tu desempeño. Y el resultado de tu vida es una función de lo que él decide, no de tu desempeño. Al leer esta frase, compañeros, yo me acuerdo de una comparación que les pongo, de que en un bosque donde no haya nada de la intervención humana, pero sin embargo hay un orden perfecto, de la materia en nutrición surge la vida, es un orden que no es comprensible para la mente humana, el hombre no se siente cómodo. Sin embargo, en un parque con caminitos y con bancas, diseñado por el hombre, ahí te sientes más cómodo, ¿verdad? Estar pensando que la vida es algo así, diseñado por el hombre, o que los resultados van en función de tu desempeño, de lo que haces, no, la vida la designa él, tomando en cuenta otras muchas cosas que no son esas. No es víctima de la ilusión de que puede arrancarle satisfacciones y felicidad a este mundo si lo hace bien. Y aquí si lo hace bien, nosotros lo sustituimos. En lugar de decir si lo hace bien, ponemos si aparentamos que lo hacemos bien. Dice, no es evidente que estas son las cosas que él quiere y sus acciones no hacen que cada uno de ellos quiera desquitarse sacando del espectáculo todo lo que pueda. No es él, hasta en sus mejores momentos, una fuente de confusión y no de armonía. Al no estar en unidad con la vida, al querer algo forzosamente para ti, vas contra el orden que está distribuyendo todo. Dice aquí, nuestro actor está concentrado en sí mismo, es un egocéntrico, como dice la gente en la actualidad. Es como el hombre de negocio retirado que está tendido al sol en Florida durante el invierno y se lamenta de la mala situación que hay en el país. Como el ministro de una religión que suspira por los pecados del siglo XX. Como los políticos y reformistas que están seguros de que todo sería utopía si el resto del mundo se portara bien. Él se excluye. Como el proscrito desenrejador de cajas fuertes que cree que la sociedad lo ha maltratado, ¿verdad? O sea, dándote a ti los permisos que a los demás no les darías. ¿Por qué? Pues porque eres tú. Lo que tú en ti ves natural, ¿no? Pues que esta sociedad no aguanta nada, se enoja porque abro las cajas fuertes, o mi hermano que se enojaba porque lo trataba yo de matar, mijo. Yo como egocéntrico, como egoísta, a mí me doy permisos que en los demás veo incorrectos, veo actitudes
que no deben de ser los demás, pero tratándose de mí, la cuestión es completamente diferente. Que ese cuate se comporte así es insoportable. ¿Por qué? Pues porque no soy yo sí puedo comportarme así. Entonces dice aquí, o como el adicto que lo ha perdido todo y está encarcelado, cualesquiera que sean nuestras protestas, no estamos la mayoría preocupados por nosotros mismos, por nuestros resentimientos y nuestra autoconmiseración. Egoísmo, concentración en sí mismo, creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, le pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados. Aquí vamos a eliminar el hecho de que hemos tomado decisiones egoístas, porque nuestro comportamiento y todo no se ha basado en la decisión. Ya vimos que tanto el consumo como todo lo que viene con el consumo no ha sido una decisión nuestra, pero es natural que provoque una reacción en contra de nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué reaccionan así? Pues porque ven cómo ellos no entienden que esto no es el daño está causado aunque haya inimputabilidad y aunque no nos sirva que haya culpa en nosotros. Nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nosotros mismos, surgen de nosotros, y el adicto es un ejemplo, lo extremo de la obstinación desbocada, terco, insiste. La primera muestra de mi terquedad es volver no poder cambiar mi comportamiento, es volver a consumir a pesar de que me vaya mal. Ya me he ido a mal así 20, 30 años. Ya en los próximos 50 o 60 ya no me irá tan mal, ¿verdad? Yo voy a seguir, y no es que yo quiera seguir el mismo, es que no puedo cambiar de rumbo. Dice, por encima de nosotros tenemos que liberarnos de ese egoísmo, tenemos que hacerlo o nos mata. Dios hace que esto sea posible y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarse completamente del yo más que con su ayuda. Muchos de nosotros teníamos gran cantidad de convicciones morales y filosóficas, pero no podíamos vivir a la altura de ellas a pesar de que hubiéramos querido hacerlo. Tampoco podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos, eso se llama la autoobsesión, con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener la ayuda de Dios. En todo el programa, en todo el camino que se nos señala, compañeros, se nos marca que lo que vamos a ir obteniendo no es por nosotros desde el principio. Declaramos nuestra impotencia y a partir de ahí ya dejamos de hacernos cargo y las cosas se van a ir dando, pero no por nosotros. Eso se menciona en el primer paso. Aquí nos lo están mencionando en el tercer paso, en el sexto, en el séptimo paso. Cambiar no es posible por nosotros mismos, el cambio se va a dar solo. Estuvimos dispuestos a liberarnos de nuestros defectos, le pedimos que nos liberara, no es por nosotros que se va a dar el cambio. Ese es un ingrediente terapéutico básico, porque cuando creyéramos que es por nosotros, volveríamos a entrar al mismo lugar por la puerta de atrás. Entonces dice aquí, durante muchos años mi vida giraba alrededor de mí mismo, estaba consumido por el egoísmo, el egocentrismo, la lástima de mí mismo, los cuales brotaban de mi soberbia. Hoy, mediante la comunidad, se me ha regalado la oportunidad de practicar los principios, se me ha regalado la comunidad, se me han regalado los que me comparten su experiencia y la capacidad, si elijo hacerlo, para dejar mi orgullo a un lado en todas las circunstancias. Dejar mi orgullo, lo que les he dicho. Lo que se va a dar no es por nosotros. Abandona el orgullo de creerte el hacedor. Y si no te das dando cuenta de que se está dando algo muy bueno, abandona la culpa de que
de creerte tú el hacedor de que no se esté dando algo muy bueno. Dice aquí, hasta que no pudiera mirarme a mí mismo y ver que en muchas circunstancias yo era el problema y responder de la forma apropiada interna y externamente, hasta que no pudiera deshacerme de mis esperanzas. Aquí donde dice esperanzas es expectativas específicas, y darme cuenta de que mi serenidad estaba en proporción directa con ellas. La esperanza está bien, pero las expectativas específicas, entre más expectativas específicas tuviera, menos serenidad tendría yo. Esperanza es saber que las cosas están mejores, pero no en qué forma específica, no expectativas concretas. Dice, no podría experimentar la serenidad, que es lo que necesito. ¿Quién se iba a imaginar que la serenidad fuera buena, no? Estar sereno, ¿verdad? Le preguntan, ¿cuál es el secreto de tu serenidad? Mi cooperación absoluta con lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Lo que es, lo que se presenta. Cooperar absolutamente. Y la cooperación implica la buena voluntad, no decir sí, ni no contemporizar ni disimular, ¿no? Hacerlo verdaderamente sabiendo que lo inevitable es lo mejor. Dice, no podría experimentar la serenidad, y aquí me dice, y el no consumo que provenga de que se está eliminando la causa de mi enfermedad. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? ¿No? Bueno, aquí tenemos ese otro, recaída. Aquí otra vez nos vuelve. Habrá momentos, sin embargo, en los que tendremos realmente ganas de consumir. Ganas, ¿no? ¿Por qué consume el adicto? Porque quiere, porque se le antoja, porque tiene ganas. No. Consume porque no puede no consumir. A eso no se le pueden llamar ganas, hijo. No se le pueden llamar ganas. ¿Quién va a querer estarse haciendo daño solo? Pero yo no puedo dejar de estar en eso. Queremos escapar. Nos sentimos terriblemente mal. Hace falta que nos recuerden de dónde venimos y que esta vez será peor. Aquí nos están hablando de la recaída y que haría falta que nos recordaran, ¿verdad? Que cada vez sería peor. El estímulo emocional de un consejo bien intencionado raramente les falla. Sus ideales tienen que ser algo de peso, sus ideales tienen que ser provenir de un poder superior. Acá es como la terapia del 20, ¿no, hijo? Cuando vayas a consumir, háblame, pero antes de consumir. No hay ese tiempo, no hay ese tiempo. Si estamos contemplando la posibilidad de una recaída, nosotros cuando recaigamos ni cuenta nos vamos a dar. Es más certera la imagen del salteador rapaz que estar contemplando la imagen. Lo que sí puede suceder es que ahorita, por ejemplo, estando en un proceso que nosotros suponemos de recuperación, estamos en un proceso de recaída. Si no estamos considerando un éxito a esto, si no nos es grato estar viviendo así como estamos viviendo, si nos estamos viendo muy forzados, muy pesado esto, ¿no? Si estamos contemplando la posibilidad de una recaída, la recaída no se va a dar porque contemplemos que queremos recaer o algo así. Ni cuenta nos vamos a dar. Deberíamos imaginar nuestro consumo hasta el amargo final. Cuando tú consumes, no tienes ni tiempo de pensar en todo lo que te va a pasar. No se da ese tiempo. Acá en el capítulo 3
Te hablan de cuando consumes casualmente y cuando consumes deliberadamente. Deliberadamente, cuando dices que hay alguna razón para consumir, que hay alguna justificación para consumir. Y para nosotros no hay ninguna justificación para consumir. Dice aquí, para muchos este final, el amargo final, consiste en problemas médicos graves, cárcel o incluso muerte. Cuando conocemos a personas que recayeron después de muchos años limpias y que murieron a causa de la enfermedad, o que recayeron después de poquito tiempo y que murieron a causa de la enfermedad, aquí ya tenemos la experiencia. Aquí tenemos la experiencia. Hace poco, nuestros compañeros continuamente van cayendo. Y no porque sean ellos, es por la enfermedad. Pero hay una muerte que acompaña el regreso a la adicción activa. Quizás peor que la muerte física, se trata de la muerte espiritual que experimentamos cuando nos apartamos de nuestro poder superior, cuando dejamos de mantener nuestro estado espiritual. Muerte que acompaña el regreso a la adicción activa. No la acompaña, la causa el regreso a la adicción activa. Un adicto o está en actividad adictiva o está en recuperación. Y está en recuperación. Vemos aquí, asómense alrededor. Estar en recuperación es una cuestión. La recuperación de hoy se trabaja hoy. Mañana me tocará trabajar la de mañana. Hay gente que ya la trabajó ya. Son todos los que nos rodean aquí. Son los que creen que ya salieron de aquí llevándose algo. Y van. Hay gente que cree que esto es un paréntesis en su vida, que no entiende que esto se lo tiene que llevar puesto. Y ustedes vean los que están aquí cerquita. Se pueden mencionar nombres y es la mayoría. Y habrá alguno que otro que esté sin consumir, pero tampoco está en recuperación, está en borracheras en Calcuta. Pero sí, tenemos todas las direcciones y teléfonos de todos ellos. Si consumimos la relación espiritual se anula por completo. Periodos oscuros en nuestra recuperación. Tendremos periodos difíciles de retroceso y todo, pero lo que importa es que la tendencia sea creciente, ¿no? Y que nuestra recuperación no sea gratificante, para que no pere la ley de la gravedad del dolor. Por muy mal que nos sintamos, una recaída nunca es la solución, pero si nos sentimos muy mal, aunque no sea la solución, no la podremos evitar. Si nuestra emoción vuelve a ser aquella que nos neguemos a vivir, no podremos evitar que nos vamos a caer. Y también eso de que la recaída es difícil, hay algunos mitos acerca de la recaída, ¿no? Por ejemplo, que es un fracaso si no aprendemos de ella. Ahorita en lo que dijo Ismael, ya hay un aprendizaje de ella, que la rehabilitación es hoy, la recuperación de hoy la trabajo hoy, la de mañana la tengo que trabajar mañana, porque ya les digo, estamos expuestos a una serie de condicionamientos internos y externos que tenemos que estar soltando continuamente.
¿Alguien más, compañeros? Pues les agradezco mucho. Gracias.